Bueno, Jimmy ya está. Sí, señor, ya estoy por acá. Bueno. ¿Preparado? Listo, profe. Vamos, Jimmy. 3, 2, 1. Desde la oficina principal del CST Radio, estos son los titulares de las principales noticias. Colombia reporta una cifra alarmante por nuevos contagios de coronavirus. Chile expulsará a más de 100 migrantes, la mayoría son venezolanos. Reinaldo Rueda y la opción de posponer juegos contra Brasil y Paraguay. Muy buenas noches, quien les habla Jimmy Rodríguez desde la oficina principal del CST Radio con las principales noticias de Colombia y el mundo. Noticia nacional. Según el Ministerio de Salud, Colombia sumó este lunes 15 de febrero 6.443 casos nuevos de coronavirus, completando de esta manera 2.173.343 las personas que han contraído el virus. Además, Colombia reportó 226 fallecidos para un total de 56.733 víctimas mortales por la pandemia. La región con más contagios de la jornada fue Bogotá con 1.515, seguida de los departamentos del Valle del Cauca con 925, Antioquia 670 y Cundinamarca 442. Bogotá. El programa de alimentación en Bogotá comenzó desde el inicio del calendario escolar con la entrega de canastas en las zonas rurales y la validación de la información por parte de los padres o acudientes para reclamar los bonos tal y como se desarrolló el año pasado. La entrega de los apoyos alimentarios para los estudiantes de colegios oficiales de la capital comenzó con el reagendamiento para la entrega de los bonos a las familias que por alguna dificultad no pudieron redimirlos al cierre del 2020. Este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, informó que Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, quienes cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados y de manera irregular. El funcionario se trasladará mañana temprano a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación que se vive con la gran cantidad de migrantes ilegales. India. Las autoridades de este país trabajan para rescatar a un grupo de obreros que quedaron atrapados en un túnel. Equipos de rescate continúan las labores para localizar a unos 150 desaparecidos en la avalancha ocurrida por la ruptura de un glaciar en el norte de la India. Deportes. Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, se refirió a la opción de aplazar la quinta y sexta fecha de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2020, debido al tema de salud que vive el mundo con la pandemia del nuevo coronavirus. Creo que es un concepto muy respetable. La pandemia es algo a lo que nos enfrentamos desde el año pasado. Es una incertidumbre total con toda la información que llega desde Europa. Hay que considerarlo por el bien del fútbol suramericano, dijo Rueda. ¿Por qué Andrea Guzmán le dijo no a la segunda versión de Pedro el Escamoso? Durante una entrevista, Andrea habló sobre su lastimosa decisión de decirle que no a la segunda versión de la telenovela, adicional a que allí encontró el amor de su vida. El tema era si invertirle más tiempo a su carrera profesional o construir su familia y concentrarse en su relación, ya que se va con su pareja a vivir a Italia, expresó la actriz. Por esta razón, Andrea no estará en la segunda entrega de la telenovela. Bueno, y hasta aquí las noticias. Gracias por su sintonía y acción. Quien les habló, Jimmy Rodríguez.
Bueno, Jimmy. Ricardo Rueda. Y Reinaldo. Ahí es que mejor dicho el RI por el RE se me... Un error garrafal. Pero desde luego. ¿Cómo así que Ricardo Rueda? Dice Reinaldo Rueda. Hombre, Reinaldo Rueda, ¿qué pasa? Es el técnico de la selección, de la mejor selección del mundo, entre otras cosas. Pues según ellos, ¿no? Pero no Bueno, me da piedra porque tras de que ando yo, mejor dicho, conectado al fútbol y mire, es que de verdad, que es imperdonable, imperdonable. Pero bueno, yo también he hecho cosas imperdonables en mi vida. La sexta noticia arranca con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué eso así? Arranque con la noticia de una vez. La actriz colombiana tal, le dijo que no a esos pendejos productores de Pedro el Escamoso para hacer una segunda parte. Pero arranca con una pregunta. ¿Para qué? En un boletín informativo. No. Arranque con la noticia. La actriz colombiana Andrea Guzmán se negó a realizar o a ser parte del staff de la segunda parte de Pedro el Escamoso debido a tal y tal cosa. La actriz, y listo, no más. No hay necesidad de meterle ahí que la pregunta, eso sonó muy a los, ¿cómo era que llamaba el programa de la Negra Candela? Esto, pues como la parte de farándula, yo he visto que la hacen así como más hablada, entonces yo dije, voy a colocarla no, como... no, pero en los noticieros normales, comunes y corrientes, esto es un boletín informativo. Esto es rápido, dinámico, esto no tiene análisis ni nada, esto son noticias, y noticias, ¿vale? Entonces, esto no, la pregunta, Carlitos, ¿por qué razón Andrea Guzmán se negó? No hay espacio para eso. No hay espacio para eso. ¿Vale? Ok. Independientemente de eso, creo que usted hizo un excelente ejercicio. ¿Vale? No solo por el tono, sino por el estilo, la forma como fue llevando el noticiero. Que le haya metido producción, eso ni le suma, antes por el contrario le resta. Déjeme decirle. Antes por el contrario le resta, porque es que usted es el que debería hacer esos cambios. Usted es el que debería tener ¿cómo se llama eso? La capacidad de improvisar para hacer ese tipo de cambios o ese tipo de conexiones entre sección y sección, ¿cierto? Y ahora pasando a las noticias nacionales, el gobierno nacional, y siguiendo con las noticias internacionales, ¿eh? Pasando a las noticias deportivas y así sucesivamente, ¿vale? Por lo tanto, eso de que internacionales, deportes, entretenimiento, eso, listo, está bien, es una herramienta chévere, bacano, pero en este ejercicio no me, más bien le termina restando a la vaina, mucho lucimiento, ¿no? Pero bueno, Jimmy, hay que decir que su lectura fue muy correcta. Hay que decir que su respiración es muy correcta, su técnica de respiración es muy correcta. El tono de su voz le ayuda muchísimo y aparte de todo, se toma el tiempo para corregir la redacción de cada una de las noticias. La sexta no, porque la sexta la inició con una pregunta chimba. Pero bueno, no importa. De todas maneras, bueno, y lo de Ricardo Rueda, que a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar, ¿vale? Entonces, Jimmy, yo creo que se merece el 5 y se lo voy a poner, pero a la próxima no lo perdono, Listo, profe, vale. Ok, muchas ¿vale? gracias. Porque es que, bueno, entre otras cosas creo que no va a haber una próxima porque después nos vamos a poner a hacer programas más elaborados, pero entonces lo que es serio, es serio. Cuando hayan los espacios para ahí sí meterle todo el lucimiento y toda la vaina y todo y la chabacanería y para soltarnos, ahí sí hágalo. Pero en este caso necesitábamos, era dinámica, ¿vale? Un solo tono, seriedad total. Y aparte de todo, sin tanto complique, sin tanta producción, ¿vale? Simplemente la lectura. 5, Jimmy, pero preavisado. Listo, profe, perfecto, vale. Bueno, bien. Hemos terminado entonces los ejercicios de lectura de noticias, recapitulando lo que
hemos hecho. Vuelvo y digo, corrijan lo que tengan que corregir, revisen lo que tengan que revisar, muchachos. No se queden con lo que hicieron en esta ocasión, ¿vale? Porque, vuelvo y repito, más adelante lo vamos a tener que volver a hacer. Bien. ¿Quién quiere empezar con su ejercicio de lectura, comprensión de lectura y expresión oral? ¿Ninguno? Empiezo, profe. Ah, bueno. Juan. Bueno, Juan, como usted es el que arranca, entonces vamos a arrancar con esta columna de opinión del señor José Manuel Acevedo, subdirector de, subdirector de noticias de RCN Televisión. Esta columna se llama Un café con Maduro. En vez de reunirse con Duque, ¿por qué no conminan a Maduro para que deje de proteger a Santrich? Dice José Manuel Acevedo en su columna de ayer en el diario El Tiempo. ¿Vale? Sí, señor. Ahí ve bien la columna, necesita que le aumente la... Déjeme ver, profe, porque... ok, está bien, sí, señor. Bueno, listo. Cuando llegue ahí a Continente, yo voy a bajar el texto. Entonces, por favor, pare ahí un momentico. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bueno, lo escuchamos. Se equivocaron de destinatario de su carta el Nobel de Paz. Y no, otra vez, perdón. Sí, vuelve a empezar. Tome aire, porque esa frase va larga. Sí, señor. ¿Lo podemos subir un poquito, por favor? Claro. Subir o bajar. Ahí. Ahí, sí, señor. Bueno. Se equivocaron de destinatario de su carta el Nobel de Paz Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño. No es el presidente Iván Duque a quien han debido conminar públicamente para reunirse a analizar el panorama de seguridad de los excombatientes y la implementación de los acuerdos de paz. Un café con Nicolás Maduro y otro con los líderes de la dictadura cubana a estas alturas ayudaría más. A fin de cuentas, aprovechando las buenas relaciones que quedaron después de los años de negociación con las FARC y el ELN, algo de poder de persuasión les debería quedar a Londoño y a Santos frente a las sátrapas del continente. Y es que el problema de la protección y de los excombatientes no es del gobierno nacional, que busca cumplirles a los que cumplen. La verdadera responsabilidad en la conservación de sus vidas recae en los que desde distintos flancos les están disparando, y es a esos criminales y a sus respectivos protectores a los que deberíamos exigirles que respeten los acuerdos y la integridad de los exguerrilleros. Por eso llama la atención que ni en la carta de Timochenko a Santos, ni en la respuesta del expresidente al líder del Partido de los Comunes aparezca una sola mención de los autores de tantos asesinatos y frente a quienes les ofrecen un infame refugio a los que ordenan apretar el gatillo desde Venezuela o desde Cuba. De los más de 240 miembros de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha logrado establecer que al menos el 70% de esas muertes fueron provocadas por el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros y las disidencias como las Nuevas Marquetalia, que opera a sus anchas desde Venezuela. ¿No es a ellos, señor expresidente Santos y señor Rodrigo Londoño, a quienes deberíamos pedirles que respeten la vida de todos? ¿No es con Nicolás Maduro y con Miguel Díaz-Canel con quien deberían reunirse a tomar un café o enviarles por lo menos una cartica explazatoria para que dejen de albergar a estos delincuentes que son el verdadero obstáculo de la paz?
un encuentro con Duque solo les permitiría darse cuenta de que este gobierno, al contrario de lo que hubiesen querido sus bases más radicales, ha contribuido más a la implementación de los acuerdos que lo que el propio Santos hizo en materia de apropiación de recursos y ejecución de proyectos productivos de una vez firmada la paz. Una reunión con el actual mandatario los llevaría a la rápida conclusión de que más de 13.000 ex-FARC están recibiendo cumplidamente los subsidios previstos y que los famosos PEDET han tenido un importante impulso en los últimos meses que ni el más promotor de la salida negociada de las FARC se hubiera podido imaginar. Y claro, preocupa, y mucho, que a los líderes sociales y a los excombatientes los estén matando. Pero más preocupa que en vez de que se pongan las responsabilidades donde toca, se levante el dedo acusador contra el gobierno con inmenso oportunismo político. Son los violentos los que, interesados en mantener su negocio del narcotráfico vivo, están detrás de esas muertes y son los impúdicos padrinos que los tienen viviendo como huéspedes ilustres, los que deberían también ser llamados a cuentas. Frente a ellos, ni una carta ni un reclamo, señor expresidente y señor Londoño. Lo dije y lo reitero a propósito del análisis sobre las compras de ISA por Ecopetrol. El que tenga un conflicto de intereses, que lo declare antes de opinar. No me refería, en todo caso, al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, por si pude haber dejado esa duda en mis afirmaciones en la pasada columna. Bueno, Juan, ¿qué entendió de lo que acabo de leer? Pues el autor de la columna está como, no sé si es no un reclamo, sino como pidiendo que debería realmente, en vez de reunirse con el presidente Duque, hay que como realmente, como dando a entender que realmente hay otros, no, espérenme que me enredé. Como que el autor de la columna quiere decir, entendí, creo, que el gobierno de algún modo sí está cumpliendo con lo que se había pactado en los acuerdos de paz y que en realidad debería ser el expresidente y Rodrigo Londoño quienes se reunieran, algo así. ¿Quién me puede decir qué decía José Manuel Acevedo en su columna? Todos la leyeron. Bueno, sin palabras. ¿Quién quiere continuar con su ejercicio? Hola, José. profe. Sí. Sí, yo iba a ayudarle aquí a Juan, pero se me trabó el micrófono. Entonces, lo que quería relatar era una sugerencia en vez de que Londoño y Santos tomaran café con Iván Duque, que lo hicieran esta vez directamente con los responsables de esas masacres, ya que se deben rendir esas cuentas. Ajá. Y Que por tanto la sugerencia no debería de ser con alguien que sí está cumpliendo los acuerdos de paz, como lo es el gobierno, sino que debe ser más con los disidentes en este caso. bueno, digamos que en esa segunda parte dijo lo mismo que dijo en la primera. A ver, lo que dice José Manuel Acevedo básicamente se trata de, y si ustedes, como creo que son personas estudiantes absolutamente responsables y que si están estudiando esto de los medios de comunicación, pues tienen que estar absoluta y totalmente informados de todo lo que está pasando,
¿cierto? Ustedes saben que hace un tiempito, ¿cierto? Recientemente, el Nobel de Paz Juan Manuel Santos le hizo una invitación al jefe Rodrigo Londoño, líder de las FARC o del Partido de los Comunes, como se llama ahora, ¿vale? Para que se sentaran a hacer una charla para mirar cómo está el tema de los acuerdos de paz y cómo invitar al gobierno o cómo hacerle propuestas al gobierno para que realmente se cumpla lo que está pactado en el acuerdo de paz. Porque pues en este gobierno lamentablemente las cifras no son las más alentadoras en ese tema, ¿cierto? Lo que dice José Manuel Acevedo, y usted acierta, José, en eso de que básicamente lo que dice José Manuel Acevedo es que la carta no debió haber sido para Rodrigo Londoño, sino para los señores que no están cumpliendo, según su criterio, el de José Manuel Acevedo, el columnista, los señores que no están cumpliendo con el acuerdo de paz. Se refiere claramente a los disidentes de las FARC, el Santrich y el otro, Márquez, ¿cierto? Y Romaña. Bueno, y efectivamente, como usted lo dice, José, esa reunión, según el columnista, debería ser más productiva. Y el hombre pues da algunas cifras, da algunos ejemplos de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido, y al final de cuentas dice básicamente o hace una aclaración a una columna que había hecho anteriormente, en la cual él había señalado de conflictos, o mejor dicho, que está diciendo que no se está refiriendo a nadie en particular, simplemente soltó la bomba de que el que esté, que el que tenga conflicto de intereses con el tema de lo de ISA, que ese es otro tema diferente al que estaba hablando el columnista, con el que tenga un tema diferente con ISA, pues que lo diga, que lo exprese, pero que no se estaba refiriendo directamente al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Eso como nota aclaratoria, y ahí se ve claramente que pone unos asteriscos separando un tema del otro, ¿cierto? Aparte de todo, el columnista hace una breve reseña de que también habría que incluir en esa conversación que él propone, ¿vale? A los jefes de las autodefensas, ¿cierto? Que pues también están azotando diferentes partes del país y hace el recuento y toda la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, bien José en el tema de comprensión de lectura, muy mal los demás porque ni siquiera fueron capaces de abrir el micrófono para decir algo. Juan, ojo con la lectura, mi hermano, porque total, o sea, hubo demasiadas fallas en la lectura, estuvo muy desconcentrado y entre otras cosas, esas desconcentraciones no le permiten comprender efectivamente lo que estaba leyendo, ¿vale? Sí, señor. Entonces, tenga cuidado. Ok. ¿Quién quiere continuar? Profe, Sergio. Bueno, Sergio, a usted le corresponde esta. ¿Cómo se llama, maestro? Espérame un segundito, yo comparto aquí la pantalla. De regreso al colegio, sin la convicción colectiva de que la escuela es fundamental, no hay argumento científico que valga, del profesor Francisco Cajiao. ¿Ahí lo ve bien? No, no, señor. La verdad es que ¿Qué le estoy hago? buscándolo acá. Está en Ya. el tiempo, en la parte de Sí, opinión. ya la encontré, maestro. ¿Ya la encontró? Listo. Todo bien, sí, señor. Yo la voy bajando a medida que usted la va leyendo porque usted la tiene ahí en pantalla. ¿Preparado, Sergio? ¿Desde qué parte, maestro? Desde el ¿Toda? principio. Es decir, ¿con el título o No, más pues abajo? el título ya lo leí yo. ¿Listo, maestro? ¿Está bien? Escuchamos. Ya comenzaron a reactivarse los colegios como sucedió hace tiempo en diversos países. Sin embargo, subsisten temores y resistencias de familias, maestros y de algunos estudiantes.
Es importante conocer e intentar descifrar esos temores que tienen tantas razones serias como confusiones. También en otras partes ha sido difícil el retorno a las aulas con razones parecidas a las nuestras. A medida del año pasado, las autoridades de diversos países de Asia, Europa y Norteamérica dieron directrices sobre protocolos para la apertura de las escuelas basados en lo que sabían entonces sobre las formas de transmisión del virus. Circularon fotografías y videos de niños de Corea del Sur, Singapur o Francia en módulos de aislamiento que más parecían tristes salas de castigo que colegios. Siguiendo el ejemplo de esas experiencias iniciales, los primeros protocolos de nuestros prescribieron tal cantidad de requisitos que se veía de inmediato la dificultad de reabrir colegios en cualquier sociedad con una infraestructura escolar como la nuestra y la imposibilidad total para las regiones más pobres. Arrastramos décadas de atraso educativo con respecto a otros países, inclusive de América Latina, como lo señalan estudios muy serios. Más de 40 años se requirieron para tener cobertura plena de educación primaria y apenas si supiéramos hoy el 70% en básica y media, perduran tasas de repitencia y deserción altas. Y nuestra posición frente a otros países en el desarrollo de competencias básicas es muy desfavorable, sin mencionar las diferencias internas. Las causas de este atraso que afecta la capacidad colectiva de generar riqueza y profundiza día a día la desigualdad no son simples ni tienen soluciones automáticas. Es claro que gran parte de la responsabilidad es del Estado, pero hay problemas culturales que no se resuelven con más presupuesto ni mejores leyes. El conjunto de valores y creencias que hacen parte de la cultura explica muchos medios y resistencias, así como la capacidad de ver el futuro y sobreponerse a las dificultades. Hay padres de familia que creen que el colegio es un lugar peligroso, donde los niños van a enfermar y no confían en la información que ofrecen las entidades responsables a la educación y la salud. Esta desconfianza afecta a algunos educadores, pues consideran que las condiciones de infraestructura de los planteles nunca serán adecuados por negligencia del gobierno. Estos miedos se transmiten a los niños y adolescentes, que a su vez han encontrado una manera de eludir las dificultades propias de la convivencia escolar, que supone aprender y enfrentar conflictos, seguir normas y mantener procesos de exigencia académica que para algunos resultan muy estresantes. Bajo las condiciones actuales, se esfuman muchas dificultades de la cotidianidad escolar. En el muy corto plazo, este podría parecer irrelevante. Si ya completamos un año, dicen, ¿qué más da esperar otros 6 meses hasta que vacunen a todo el mundo? Luego habrá otros países. A lo mejor, ciertos chicos querrán seguir en casa y se exigirá a los colegios continuar administrándoles su dosis diaria de virtualidad. No sabemos cuánto dure la inmunidad de las vacunas, así que quién sabe si algunos maestros podrán volver algún día. Sin la convicción colectiva de que la escuela es fundamental para el desarrollo de las nuevas generaciones, de los ciudadanos que dirijan el país, de los propios maestros que se sienten orgullosos cumpliendo su misión y de las familias que deseen para saber si para sus hijos un futuro posible en una sociedad cada vez más dura y competitiva, no habrá argumento científico que valga. Para salir a la calle, ir de compras en diciembre, hacer fiestas clandestinas, viajar o reunirse con amigos, no se necesitó convencer a nadie. Con quitar la prohibición fue suficiente. Sergio, ¿qué entendió de lo leído? Maestro, yo entendí que es una crítica bastante aférrima al manejo que se le ha dado en cuanto al encuentro de la educación y la pandemia por la virtualidad. Porque creo que no lo hice explícitamente, pero yo entiendo que él piensa que nuestro problema cultural de educación antes de la pandemia ya estaba presente y que aparte pues la generación de, digamos, entregar educación de manera virtual
no ayuda a nada, y que se ha abordado es el tema de que la gente esté en casa sin, digamos, idear planes mejores de educación para que no generen en los estudiantes, digamos, la deserción, entre otros casos. Y él presenta como esa crítica y finalmente pues lo deja ver en los últimos renglones que él no está de acuerdo con que ese sea el inconveniente, pero que pues lo que se está abordando hoy en día es la virtualidad por los temas de la pandemia y cuando se debería ir un poco más allá. Sí, exactamente. Creo que omite usted una idea también que propone el columnista, y es que a estas alturas y después de haber vivido lo que se ha vivido y después de tener todas las investigaciones y los datos que se tienen, según el columnista, deberíamos ya volver, ¿cierto? Ah, sí, señor. Y lo que usted dice, se han infundado miedos, se han propuesto mil cosas, se impuso algunas situaciones, la educación virtual por encima de la presencial, sin tomar pues medidas, simplemente nos vamos para la casa y miramos a ver qué hacemos. Obviamente, pues lo que usted decía, esto va o genera deserción, genera inconformidad, un problema para los papás, problemas para aquellos papás que les tocó de todas maneras seguir trabajando, pero tener a sus hijos en la casa. Bueno, aparte de todos los problemas que conlleva el tema de la pandemia. Entonces, básicamente es eso, Sergio. Creo que usted comprendió bien, omite ese detalle, de pronto no lo tuvo ahí tan en cuenta, le dio más prioridad a otras ideas. En cuanto a la lectura, Sergio, creo que usted lo único en que falló fue por ahí en unas desconcentraciones. Por ejemplo, dijo medios en vez de miedos, fallas en la puntuación en algún momento por acelerado, porque usted se acelera en varias partes del texto. Tiene que tomarse con más calma la lectura de este tipo de cuestiones, ¿vale? Interpretar un poquito más qué es lo que quiere decir el autor. Por lo tanto, hay que leer despacio. Perfecto. Hay momentos en donde usted se acelera. En esos momentos en que usted se acelera, no vocaliza bien. Entonces, hay que abrir más la boca a la hora de leer, ¿vale? Pero en términos generales, Sí, señor. estuvo bien en la lectura y aparte de todo, al estar bien en la lectura, creo que tiene la posibilidad de comprender mejor el texto. Bueno, maestro, muchas gracias. ¿Vale? Bueno. Uno para terminar. Yo, profe. Oscar Iván. Sí, señor. Bueno, Oscar Iván, a usted le corresponde este. Políticos atrapa todo. Su estrategia es quedar bien con todo el mundo. En síntesis, tienen una careta para cada función. ¿Listo? Sí, señor, está también en el tiempo, ¿cierto? Sí. Listo, profe. Bueno. ¿Quién las tiene? No lo alcanzo a leer, espérese. A Sandra Borda. Sandra Borda Guzmán. ¿Qué le hago al texto para que lo pueda leer mejor? Bueno, listo, profe, ya aquí lo tengo en pantalla. Ah, ¿usted lo tiene ahí? Bueno, entonces no hago nada, lo único que hago es bajarlo para que todos lo puedan leer. Sí, señor. Ok, Oscar Iván, lo escuchamos. El sábado pasado, el Senado estadounidense decidió absolver a Trump de su responsabilidad de la toma del Capitolio el 6 de enero. No hubo sorpresa para que el denominado impeachment saliera adelante. Era necesario que 17 republicanos le dieran la espalda al expresidente. Solo lo hicieron 7. Lo que encuentro interesante en el episodio del sábado
es la posición de Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado. Dijo en su discurso que Trump es práctica y moralmente responsable por provocar esos eventos y que las personas que se tomaron el Capitolio actuaron bajo sus deseos e instrucciones. Añadió que Trump podría ser procesado por un cargo penal del cual él lo consideraba culpable, el de incitación. Pero votó en favor de la absolución porque concibe el impeachment como una herramienta limitada que no puede ser utilizada en contra de un exfuncionario. El Congreso ya no tiene jurisdicción sobre Trump y si se pone en la tarea de juzgar expresidentes, ¿qué evitaría que juzgaran a cualquier ciudadano en el futuro y acabaran con la división de poderes? Para McConnell, la responsabilidad de Trump es clara, pero debe ser la justicia ordinaria la que se encargue de procesar. La de McConnell fue una jugada política hábil que obligó a Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara, a salir después en los medios a develar la estrategia. McConnell se encargó de bloquear la discusión desde el 6 de enero hasta el 20 de enero, fecha en la que Trump dejó de ser presidente, para poder después salir a decir que cree que Trump es culpable, pero que el Congreso ya no puede hacer nada. La estrategia les apunta a dos cosas: a recoger la preocupación de los republicanos que vieron en la toma del 6 de enero un peligroso descenso de su partido hacia el autoritarismo y a recoger a la gran mayoría del partido que se encuentra en este momento cooptado por Trump. Mejor dicho, con cara gana y con sello también. McConnell también por una delegada línea en la que cree que está satisfaciendo las expectativas de los grupos en su partido. En ciencia política se le denomina partidos atrapados, cut call, aquellos que alojan preferencias políticas diversas y muy variados en su interior, privilegiando su capacidad de abarcar muchos sectores por encima de la necesidad de ser ideológicamente cohesivos. Hay también políticos atrapados. Son aquellos que toman decisiones intentando satisfacer a la mayor cantidad de sectores posible, aunque en ello pierde coherencia y a veces despisten a sus bases. Doy otro ejemplo. Duque emite un estatuto de protección temporal para regularizar a los migrantes venezolanos y con esta acertada y encomiable decisión busca facilitar la protección a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, desconoce la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales en el país y de las masacres que siguen azotando a la población civil en zonas de conflicto. Para resaltar la contradicción, el lunes fue anunciada la política de protección a migrantes y el martes Human Rights Watch dio a conocer un informe en el que asegura que el gobierno ha fracasado a la hora de proteger los líderes. Desde el 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz, han sido asesinados 400 líderes defensores de derechos humanos. La estrategia del político atrapado es quedar bien con todo el mundo. No se trata de tomar decisiones o construir posiciones modernas o de centro, sino de satisfacer un día a unos y otro día a los otros, presumiendo que nadie está interesado en la contradicción. Se trata de tener credenciales a disposición para mostrar avances en todos los frentes, tanto en aquel que busca garantizar los derechos como en aquel que quiere volver trizas los acuerdos. Se trata, en síntesis, de tener una careta para cada función.